Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio con un invitado realmente de lujo, Luis Brewer, que lo acabamos de importar de Estados Unidos. Lo prestamos al Fondo Monetario Internacional por poco más de 25 años y ahora se está reincorporando al país. Luis estuvo como jefe de misión en el Fondo Monetario Internacional, donde prestó servicio en dos etapas, entre 1990 al 93 y después desde el 2000 hasta el 2024. Fue jefe de misión en Indonesia, Filipinas, Tailandia, Islas de Salomón, Jamaica y Honduras y Corea del Sur, donde fue subjefe. Tiene una amplísima experiencia en asesoramiento a países en políticas económicas para la promoción del crecimiento sostenido y la reducción de pobreza. Sus áreas de expertise son política fiscal, monetaria y financiera, la negociación de deuda externa, la obtención del grado de inversión, la emisión de bonos soberanos, la inclusión financiera y el manejo de programas económicos con el Fondo Monetario Internacional. Tiene una experiencia también muy profunda en América Latina. Estuvo como representante residente del Fondo Monetario Internacional en Perú y en Nicaragua. Estuvo anteriormente también como negociador principal de los programas del Fondo Monetario en Perú, en Colombia, en Jamaica, Honduras, en Nicaragua. En Paraguay fue miembro titular del directorio del Banco Central entre el 93 y el 96. Y fue también representante residente en India, en Nepal. Obtuvo su educación totalmente en Estados Unidos. Hizo la licenciatura en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad del Pacífico en California. Y la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad de Illinois. Realmente un perfil extremadamente alto en cuanto a formación y en cuanto a experiencia internacional, y nos va a traer todo ese bagaje internacional, esa mirada desde fuera, pero como paraguayo, para hablar de el grado de inversión en Paraguay, la calificación crediticia que hemos obtenido y cuáles son los siguientes pasos. Y como este es un conversatorio con jóvenes, esto que yo introduje, a mí me gustaría que él vuelva a comentar desde su experiencia y desde su reflexión de experiencia internacional y de formación. Y si ustedes tienen alguna pregunta también sobre esto, antes de empezar la charla, hagamos unos minutos de conversación. Luis, muchísimas gracias y todo tuyo el escenario. Hola, ¿me escuchan? Creo que sí, ¿no? Está prendido. Okay. Buenas tardes y muchas gracias por venir hasta acá. Algunos de ustedes están operando aquí, pero veo que otros llegaron de afuera. Mi nombre es Luis Brewer. Yo soy economista paraguayo, que pasé mucho tiempo fuera del país y ahora hace unos meses he vuelto. Y en mi última etapa profesional trabajando en el Fondo Monetario Internacional, que como ustedes saben es un organismo internacional que es una especie de cooperativa de países. Los países contribuyeron recursos, se llama la cuota, y ese dinero lo utiliza el fondo para sus operaciones, incluyendo prestar dinero a países que están bajo estrés financiero, como la Argentina, Sri Lanka, hay varios otros en este momento. Y básicamente he hecho tres cosas en el fondo, en muchos países de América Latina y de Asia. He hecho diagnósticos macro de las economías y asesoramiento macro, sean política fiscal, monetaria, etc.
he negociado programas de estabilización con países en crisis, Nepal, Nicaragua, Perú, otros, y he dado capacitación en manejos de bancos centrales, que es un poco mi especialidad, en varios países de América Latina. Entonces, ese es mi bagaje. El fondo, como quizás ustedes saben, cada año hace una evaluación de la economía de un país y de las políticas y ofrece recomendaciones. Bueno, de ese proceso yo vengo. Me gustaría hablar del tema de la calificación crediticia de Paraguay porque es un gran logro para el país. Francamente, a mí me sorprendió. Estábamos cerca, pero yo pensé que nos llevaría más tiempo llegar al grado de inversión en una de las calificadoras internacionales. Es un gran logro, es un examen del manejo financiero al que se sometió el país ante agencias internacionales especializadas y sacó una nota muy alta. Y eso, wow, sorprendió a mucha gente, aunque hay muchos fundamentos detrás de esa nota. Entonces, hoy me gustaría hablar medio rápido de qué es la calificación, cómo se llega a esa calificación, cómo se determina la nota del examen al que fue expuesto Paraguay y de los informes de los profesores que nos dieron examen. Sacamos la visión que tienen de la economía, o sea, cómo nos ven afuera. Y finalmente, ¿qué implicancias tiene esto para el Paraguay? Bueno, la calificación, como ustedes saben, es un examen y una nota. En este caso es calificación crediticia. Cuando ustedes piden una tarjeta de crédito en un banco, cuando una empresa pide un crédito, cuando un país emite bonos, los que invierten quieren saber cuál es la salud financiera del que va a prestar dinero. Y hay estas empresas que realizan una evaluación de la capacidad de repago del deudor, sea un país o una empresa, aunque también los bancos hacen a nivel individual, y en base a eso le asignan una nota. Hay tres grandes empresas internacionales, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, que son las más conocidas, las más con mayor reputación, por varios motivos, pero principalmente porque las agencias reguladoras de Estados Unidos, la Superintendencia de Bancos, el Tesoro americano, toman las calificaciones de estas tres instituciones para hacer su análisis. Entonces, de las tres, Moody's es la que nos dio una alta calificación con grado de inversión. Ahora, usan distintas escalas, usan una terminología muy rara. Por ejemplo, el 10 felicitado es AAA, en el caso de Moody's, y de S&P y Fitch, pero ahí varían. Y a partir del caso de Moody's, o sea, la primera línea ahí, el Baa3 es el umbral del grado de inversión. Perdón, uno más atrás. Si comparamos dónde estamos nosotros, otros países que tienen grado de inversión en América Latina son Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá y Uruguay. Y estas calificadoras no solo sacan una nota, sino que un comentario sobre las perspectivas de la economía. No solo una foto de dónde está la economía en ese momento, pero la película proyectada al futuro. Y en el caso de Colombia y Perú, las perspectivas son negativas. ¿Qué significa eso? Que a no ser que las cosas mejoren, va a haber una nueva calificación menos buena en estos países. Generalmente cuando la perspectiva es positiva, hay buena probabilidad de que se mejore la calificación,
y si es negativa, lo inverso. Acá vemos, por ejemplo, en Estados Unidos tiene AAA. A lo mejor eso es un poco generoso, porque la política fiscal americana no es tan buena que digamos, pero bueno, tienen la capacidad de emitir el dólar, que es una moneda que todo el mundo la demanda. Ahí ven a Venezuela, Argentina, CCA, son calificaciones bastante malas, como 10 niveles por debajo de la nuestra. Uruguay está con BAA 1, un poquito mejor que nosotros. Chile A2. Esa es una perspectiva de las notas relativas de otros países en la región. Ahora, el examen. ¿Cómo es el examen? Bueno, en el examen estas instituciones ven tres cosas: aspectos económicos, aspectos institucionales y aspectos externos. Económicos es la salud de la economía, cómo está creciendo el país, la inflación, el déficit fiscal, las reservas internacionales, las exportaciones, una foto macro del país. Paraguay ha estado en términos globales muy bien en la macro desde posiblemente el 2003, con algunas excepciones de años, pero en general han sido 20 años buenos para la economía paraguaya. En parte por el boom agrícola, como ustedes saben. El examen también incorpora aspectos institucionales, y esto es bien importante. Las instituciones es un concepto amplio que involucra, por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones fiscales en el Paraguay? Bueno, hay leyes, está la ley del presupuesto, está la ley de administración financiera, está la ley de tributación, etc. Un marco legal, hay organizaciones, DENIT, economía, etc., Congreso, y hay costumbres. La costumbre en Paraguay es proyectar mucho los ingresos para aprobar un presupuesto con gasto alto, pero al final Hacienda o Economía no gasta lo que dice el presupuesto, gasta lo que permite el plan financiero del ministerio. O sea que si la recaudación no va a ser tan alta como dice el Congreso, tampoco serán los gastos. En el aspecto institucional, estas calificadores ven cuestiones políticas, qué tan estable es el gobierno, ven el nivel de corrupción, que es algo muy subjetivo, pero al cual se le da mucha importancia, y ven el marco regulatorio y legal de la economía. Y finalmente hay aspectos externos, qué está pasando en el resto del mundo y cómo va a afectar eso al Paraguay. Precio del petróleo, precio de la soja, tasas de interés, crecimiento de los países con quienes comerciamos más. Todos estos factores externos que tienen una gran incidencia en la economía paraguaya son analizados. Ahora, ¿por qué es importante esta nota? Primero, es reputacional. A nuestro país no se lo conoce fuera de Paraguay. Y nuestra presencia en la prensa internacional es muy limitada y generalmente para temas dramáticos. No necesariamente refleja lo que está pasando en el Paraguay. Y entonces, cuando amigos míos, por ejemplo, de la India, se enteraron de eso, India no es grado de inversión, la reacción fue inmediata, qué gran acontecimiento. Esto más bien para audiencias especializadas, economistas, financistas, inversores, etc. No es algo que todo el mundo maneja. Entonces, reputacionalmente es un gran apoyo al país, incluyendo dentro del país. Como ustedes saben, nuestra prensa, hay un debate muy álgido de cómo está el país. Esto es alguien que está fuera del país, con una metodología que aplica a todos los países,
que viene a hacer un análisis de la gestión financiera del Estado. Entonces, eso da más confianza de la que uno quizás tendría